Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la jornada de la tarde. Siento que la hora es muy mala y habrá alguno todavía por ahí dando una cabezada, pero tenemos que empezar. Bienvenidos, insisto, a la jornada de la tarde de este Congreso de Genes. Mi nombre es Santiago de la Riva, soy el vicepresidente de la Fundación FEDER, que tengo el honor de estar en el patronato junto con el presidente de la Fundación, que también es el presidente de Genes, Juan Carrión, que es el gran alma de todos estos congresos y en general de las enfermedades raras en España. Tenéis la suerte de contar aquí en Murcia con la persona seguramente con el mayor referente a nivel español y puede que europeo de las enfermedades raras, y lo digo de corazón, Juan. Para mí es un honor estar aquí y estar en esta mesa con estas personas tan interesantes que van a hablar a partir de ahora. Yo solo dedicaros un par de minutos en deciros que sois unos afortunados, que el Congreso de Genes es el mejor congreso con mucha diferencia de España, pero con mucha diferencia. Antes había otro que estaba a su nivel, en Sevilla, el Congreso de Medicamentos Huérfanos que organizaba el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, pero parece ser que no va a seguir. Ahora este congreso es un referente a nivel nacional. Aquí vienen los mejores expertos, aquí quiere venir todo el mundo. De hecho, yo sé que tienen problemas para admitir a todas las personas que quieren participar. Y estudiantes, gente joven, que sepáis que estáis en el mejor congreso que hay, sin lugar a dudas en España, sin lugar a dudas en Iberoamérica, y puede que uno de los mejores de Europa. Dicho lo cual, tenemos una mesa muy interesante. Se llama Avances en tratamientos para mejorar la calidad de vida de personas con enfermedades raras y sin diagnóstico. Puede sonar un poco raro, pero tener en cuenta que nosotros estamos hablando de que de las 6.000 y pico enfermedades raras que están identificadas en España, prácticamente todas, por no decir todas, son incurables. Son incurables, lo repito por tercera vez, incurables. Nosotros nos dicen que nuestro hijo, que nuestro familiar, que nosotros mismos no tenemos curación. Entonces, mejorar la vida de las personas que tienen una enfermedad rara es fundamental, es básico. Porque a día de hoy, tal vez el día de mañana, y ojalá dentro de unos años podamos decir que con las nuevas terapias tienen curación, pero a día de hoy no lo tienen, la inmensa mayoría. Con lo cual, que esa calidad de vida sea lo mejor posible, pues para nosotros es fundamental. Yo soy el padre de 2 niños que tienen una enfermedad vascular, que sangran mucho, sangran muchísimo, se pasan el día sangrando y como sangran mucho, pues necesitan hierro, transfusiones y en algunos casos hospitalizaciones. Claro, algunos medicamentos que han salido, incluso medicamentos que están reposicionados, que eran para otra cosa, pero que al final han acabado pues viendo los investigadores que pueden frenar los sangrados, hacen que esa calidad de vida de ellos sea mucho mejor. Entonces, mis hijos, hablo para que os hagáis un poco la idea, van a seguir sangrando, pero sangran menos y eso significa que tienen una mejor calidad de vida. Y eso, pues bueno, pues les va a ayudar a llevar el día a día. Eso, nos van a hablar, me imagino, que los expertos de cada caso en concreto, de cada enfermedad, es muy, muy, muy importante para los pacientes y las familias de los pacientes con enfermedades raras. Sin más preámbulo, vamos a dar paso a la primera ponente, se llama la doctora María José Romero Egea, es médico adjunto del Servicio de Endocrinología Pediátrica, del Servicio de Pediatría del Hospital de aquí, de la Archaca de Murcia. María José, cuando quieras, por favor, tu turno. Muchas gracias. Sí, esta es la última. ¿La pongo yo? Sí. Y ya voy con el puntero, ¿no? O sea, con esto... Mira, tiene el puntero y si no le puede ir dando. Aquí, vale. Tiene el puntero, es bueno. Vale, perfecto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya me ha presentado, soy una de las pediatras adjuntas del Servicio de Endocrinología Pediátrica y voy a hablar de una enfermedad rara, el síndrome de Bardet-Biedl, y de un tratamiento que recientemente ha aparecido para estos pacientes para el tratamiento de la hiperfagia y de la obesidad. Como hemos dicho, no le va a curar la enfermedad porque en principio no va a tratar el resto de los síntomas que tienen estos pacientes, pero por lo menos va a mejorar lo que es su calidad de vida y los efectos secundarios que puede producir la obesidad en este tipo de pacientes. En principio, pues, un recordatorio de lo que es el síndrome de Bardet-Biedl. El síndrome de Bardet-Biedl es una enfermedad genética rara. Se estima que su frecuencia es de 1 cada 125.000, 160.000 nacidos vivos, lo que es a nivel de Europa. Se encuadra dentro de las ciliopatías, ya que las mutaciones en los genes BBS, que se ve en esta imagen,
En esta imagen podemos ver que los genes BBS actúan a nivel del funcionamiento del cilio, de tal manera que en estos pacientes tienen mutados estos genes, de tal manera que el cilio primario no va a funcionar bien y al no funcionar bien ni tener una adecuada movilidad, pues va a llevar a un cilio inmóvil y a un cilio no funcionante, lo que va a llevar a los síntomas que pueden presentar estos pacientes. Como los cilios se encuentran en casi todas las partes de nuestro cuerpo, pues va a afectar a muchos órganos y sistemas, de tal manera que es una enfermedad multisistémica y también es una enfermedad en que se solapa también con un gran número de cromosomatía y alteraciones genéticas, pues como pueden ser el síndrome de Sneddon-Lockens, el síndrome de Javer, el síndrome de Astron, etcétera, por lo que tiene un diagnóstico diferencial muy amplio. Entre las principales manifestaciones clínicas, como hemos dicho, es una enfermedad multisistémica que puede afectar a un gran número de órganos y sistemas. La afectación clínica más frecuente suele ser la obesidad, que suele ser de tipo central, que se presenta casi en el 90% de los pacientes con este síndrome. También presentan con bastante frecuencia distrofias de retina, que se presentan en el 94%, en el que generalmente pues, el paciente con síndrome de Waldeck-Weber pues, empieza a presentar una pérdida de visión, inicialmente por la noche y posteriormente periférica, manteniendo lo que es la visión central. Se puede afectar también los riñones con enfermedad renal crónica en un gran número de casos, la polidactilia, también hipogonadismo, malformaciones genitourinarias y deterioro cognitivo. Y luego un gran número de otras manifestaciones clínicas que se pueden presentar o no, porque esta enfermedad tiene una gran variabilidad también clínica. Con la misma mutación genética se puede presentar unos síntomas u otros síntomas, incluso dentro de una misma familia. Para el criterio diagnóstico pues tendríamos la presencia de 4 de estos 6 criterios mayores o la presencia de 3 criterios mayores más 2 criterios menores, que serían los del otro del círculo separado que hemos visto. Como hemos dicho, es una enfermedad genética, monogénica, tiene una gran variabilidad genética, una gran heterogenicidad, de tal manera que están descritos hasta 29 genes que pueden ser los causantes de esta enfermedad, siendo el gen BBS1 y el BBS10 los más frecuentes, como se puede ver en esta gráfica. Se hereda, es una enfermedad hereditaria, por lo tanto se hereda por herencia autosómica recesiva, de tal manera que para tener un hijo enfermo necesitamos ser ambos padres portadores, tanto el padre sería portador de la enfermedad y la madre también portadora, de tal manera que el riesgo de tener un hijo enfermo cuando los dos padres son portadores es del 25%. El riesgo sería el 50% de tener hijos con unos portadores de la enfermedad y un 25% de probabilidad de tener hijos sanos que no hayan heredado ninguno de los dos genes. Como he dicho anteriormente, tiene una gran variabilidad fenotípica, incluso dentro de una misma familia con la misma mutación puede tener diferentes manifestaciones clínicas y el diagnóstico precoz de estos pacientes es muy importante para conseguir hacer un seguimiento interdisciplinar específico de cada caso, ya que dependiendo pues, si tiene afectación, ya que como puede afectar a múltiples sistemas, pues necesitarán diferentes especialistas en el seguimiento clínico, así como ofrecer un adecuado asesoramiento. En nuestra región de Murcia tenemos un registro de pacientes diagnosticados desde el año 2008 a 2023 con síndrome de Waldeck-Weber y tenemos 13 casos, o sea, en total han sido 16 casos, 3 de ellos interrupciones por diagnósticos prenatales, interrupciones del embarazo y 13 casos, 12 de ellos vivos. En 6 casos tenemos ya hallazgo ecográfico durante la gestación, siendo las malformaciones renales o la peritoneal lo más frecuente y en un caso la presencia de polidactilia. Los avances actuales que hay tan importantes a nivel de genética han permitido disminuir el tiempo entre la sospecha diagnóstica y el diagnóstico genético de 2 a 3 años actualmente a 2-3 semanas. En estos pacientes nuestros que tenemos registrados en la región de Murcia, la manifestación casi todos tiene el 100% retraso psicomotor de diferente grado, la obesidad está presente en el 83%, un 75% tiene la polidactilia posaxial, un 75% la afectación ocular, un 66% de malformaciones renales, un 33% hipoacusia y un 25% malformaciones cardíacas. Hemos hecho un registro valorando qué número de estos pacientes asocian obesidad y de los 12 pacientes vivos, 10 pacientes presentan obesidad en grado variable. De ahí la importancia que por lo menos si conseguimos el manejo de la obesidad en este tipo de pacientes, pues le vamos a mejorar la calidad de vida y también vamos a mejorar intentar evitar esos efectos secundarios que pueden asociar los pacientes que tienen obesidad. Estos serían los hallazgos genéticos que tenemos en nuestro grupo de pacientes, siendo el más frecuente la afectación del gen BBS1 y en la segunda en frecuencia el BBS12.
La obesidad en estos pacientes no se debe, como en general, la obesidad exógena o no debe a malformaciones genéticas, a que comemos más de lo que gastamos, sino que en ellos se debe a un desequilibrio entre el hambre y la saciedad. Este desequilibrio se debe porque, como tenemos afectación de los cilios, también existe una afectación a nivel de los cilios que tenemos a nivel del hipotálamo, de tal manera que existe una alteración a nivel del funcionamiento de la leptina, que es la hormona que controla la saciedad, es la hormona que controla el apetito, de tal manera que tienen un apetito excesivo que se llama hiperfagia. La obesidad está presente en estos niños, generalmente en los primeros años desde la infancia, es una obesidad precoz, de tal manera que casi el 55% ya tienen sobrepeso o obesidad en los 2 primeros años de vida. En la infancia suele ser una obesidad generalizada, pero ya en la edad adulta es una obesidad de tipo troncal, tipo abdominal, de tal manera que se va acumulando en los diferentes órganos y sistemas, asociando un 45% de diabetes tipo 2 y también pueden presentar síndrome metabólico, esteatosis hepática, dislipemia, así como otras afectaciones cardiovasculares, todas ellas asociadas a la obesidad. Como hemos dicho, para explicar un poquito por qué se produce la obesidad en estos pacientes, porque se debe a las alteraciones genéticas que ellos tienen, la hormona de la saciedad que hemos dicho que es la leptina se une a un receptor, que es el receptor de la leptina, que está presente en unas células del hipotálamo, que es las propiomelanocortinas, la cual producen la alfa-melanocito, que se une a un receptor que está también a nivel del hipotálamo, que es el receptor de melacortina 4. Al unirse a este receptor de melacortina 4 es cuando se produce la sensación de saciedad, aumenta el gasto energético, tenemos menos apetito, etc. Y en los pacientes con síndrome de Waldeck-Wier existe una afectación a nivel del receptor de la leptina, de tal manera que la leptina no se une a este receptor, de tal manera que no estimula esta vía y no se produce estimulación del receptor de la melacortina 4, de tal manera que se produce lo contrario a cuando se estimula este receptor. Estos pacientes tienen un aumento del apetito, disminuye su gasto energético y por lo tanto aumentan de peso. Como la afectación hemos dicho que es a nivel de la vía de la melanocortina, del receptor de la melanocortina 4, los estilos de vida saludable, como la alimentación sana, un ejercicio físico regular, van a tener que realizar estos pacientes, pero no son suficientes para controlar sobre todo la hiperfagia y la obesidad. De tal manera que hay actualmente un medicamento que se llama setmelanotina, que es un tratamiento inyectable, que es un agonista selectivo de estos receptores de melanocortina 4, de tal manera que actúa, se puede decir que sustituiría a la alfa-melanocitos que ya no son producidos por el PONC, y al actuar a ese nivel, al actuar a nivel del receptor de la melanocortina 4, pues estimula ese receptor y entonces pues se puede decir que haríamos lo que hace generalmente la estimulación de pues disminuiría la sensación de hambre, aumentaría el gasto energético y entonces mejoraría secundariamente el peso en estos pacientes que tienen alteradas esta vía del receptor de la melanocortina 4. Está autorizado recientemente en España, desde febrero de 2024 se ha autorizado en España para pacientes con síndrome de Waldeck-Wier que tengan más de 6 años. Y está pendiente de aprobación, que parece que va a estar en los próximos días o en los próximos meses, en pacientes entre 2 y 6 años. Ya estaba autorizado previamente en otras afectaciones de esta vía del receptor de la melanocortina 4, que era la deficiencia de propiomelanocortina, así como la deficiencia del receptor de la leptina. Su administración es inyectable, de tal manera que su administración es por vía subcutánea, se administra a nivel del tejido celular subcutáneo una vez al día, se debe intentar administrar al despertar para que tenga el máximo efecto durante las horas en las que están despiertos y se administra en casa, en domicilio, por parte de la familia, pues aprende a inyectar y es muy fácil de administrar. He puesto aquí unos ejemplitos un poquito para cómo se ha llegado a la autorización de este medicamento, ¿no? Este medicamento declarado medicamento huérfano y por la autorización por comercialización a nivel de España. El estudio más importante que ha llevado a esta autorización ha sido un ensayo clínico pivotal en estadio 3, en el que incluía a 32 pacientes con síndrome de Waldeck-Wier. 28 tenían más de 12 años y 4 eran menores de 12 años. Constaba de 3 periodos, el primer periodo que era de 14 semanas, en el que una parte de ellos se les daba placebo y a otros setmelanotida, y a partir de las 14 semanas todos se trataban con setmelanotida.
Y en esta gráfica se ve cómo en este primer periodo en el que unos pacientes, que serían los del gris clarito, recibían el placebo y el gris oscuro, los pacientes que habían recibido setmelanotida, pues se veía cómo existía una mejoría en el peso en aquellos pacientes que recibían setmelanotida respecto a los pacientes que recibían placebo. Igual, aunque no tengo la gráfica, en la puntuación del hambre máxima diaria, o sea, disminuía también lo que era la sensación de hambre por parte de estos pacientes. Luego también el estudio, como hemos dicho, constaba de 3 periodos que llegaba hasta el año, o sea, era un estudio de 1 año de duración. Entonces, al ver el efecto tras 1 año de tratamiento con setmelanotida en pacientes con Val-del-Bier, se vio que en los pacientes adultos mayores de 18 años existía una disminución del porcentaje una disminución del peso de hasta menos 9,5 kilos respecto al peso basal, lo que sería más o menos un 10% del peso previo, y en los pacientes menores de 18 años también existía ahí lo que se determinaba no era el peso, sino como estaban en fase de crecimiento, pues lo que se utilizaban son los Z-score del índice de masa corporal, porque el peso no es valorable, ya que dependiendo de la edad pues van a tener un peso, dependiendo de la talla, etcétera, y se veía que también existía una mejoría en el Z-score de lo que es el peso. También se medía no solamente la mejoría del peso del índice de masa, sino también la reducción del apetito, por lo que hemos dicho, porque este fármaco disminuye el hambre, disminuye la hiperfagia y secundariamente al disminuir esa hiperfagia vamos a mejorar el peso y vamos a aumentar el gasto energético. Entonces también se pasaba un cuestionario que tenían que rellenar todos los días durante ese año para determinar los cambios en el hambre. De tal manera que se pasaba esta escala, que era del 0 a 10 en los que tenían más de 12 años, y esta escala pictográfica de 0 a 4 en los menores de 12 años. Y se vio que también existía una reducción en la sensación de hambre de un 50%, en un 50% llegaron a disminuir hasta un 25% en su sensación de hambre. Y todos prácticamente disminuyeron, que en menor porcentaje, esa sensación de hambre, que también generalmente se describe como que están pensando todo el rato en la comida, que no se lo olvida, y como que mejoró bastante la calidad de vida de esos pacientes, tanto a nivel domiciliario como a nivel social, al disminuir esta sensación de hambre continua que suelen tener. Aquí es una gráfica donde enseña lo de la disminución en la reducción del apetito, donde también se ve como en las primeras 14 semanas que había placebo y tratamiento con setmelanotida, los pacientes que recibieron placebo prácticamente no disminuyeron esa puntuaje de hambre, mientras que los pacientes que la llevaban sí, y que esta disminución en la puntuación del AGE se mantuvo durante todo el tiempo que se mantuvo el tratamiento durante 1 año. Hubo un grupo de pacientes que después de completar el año quisieron proseguir con el tratamiento con setmelanotida y se han valorado pues, los resultados a 2 años. En ellos se han visto, esta es una gráfica donde nos enseña la reducción del índice de masa corporal. La gráfica azul son los adultos, donde se ha visto que hasta bajan hasta un 15%, que también se ve en esta gráfica, y la roja sería la de los menores de 18 años, que se ha visto que un 100% han mantenido reducciones negativas del índice de masa corporal, llegando a introducir incluso más de lo que en el primer año. En el primer año llegan a reducir hasta un 0,2 y aquí reducen hasta un 0,7. Bueno, importante en este tipo de pacientes, pues sobre todo los datos de seguridad. Vale, es eficaz, parece que reduce reduce el hambre, mejora lo que es el peso índice de masa, pero qué seguridad tenemos en los efectos adversos que pueda presentar esta medicación. Los estudios han incluido aproximadamente unos 64 pacientes, no solo pacientes con Val-del-Bier, sino la gran mayoría eran pacientes con síndrome de Val-del-Bier, pero había 10 pacientes que tenían síndrome de Astro. La gran mayoría son efectos secundarios generalmente leves o moderados y que incluso mejoran con el tiempo de recibir el tratamiento. El efecto secundario más frecuente es la hiperpigmentación de la piel. Esto se debe a que la setmelanotida no solamente es afín por el receptor de la melanocortina 4, sino que también es afín por el receptor de la melanocortina 1, aunque menos afín, y entonces ese estimula la producción de melanocitos. Entonces, al estimular la producción de melanocitos, por eso este efecto secundario frecuente es la aparición de aumento del escurecimiento de la piel. También las lesiones en los lunares, etcétera, que ya tienen esta población, pues también pueden aumentar, de tal manera que es importante pues vigilar de manera frecuente la piel para ver que no haya ningún cambio importante a nivel de las lesiones de lunares, etcétera, ya preexistentes.
También en frecuencia luego siguen las náuseas, las erecciones en varones, vómitos, diarrea y cefalea, y en la reacción adversa en el lugar de la inyección, que esto no está relacionado con la medicación, sino solamente por la inyección y por el uso del excipiente, ya que se vio que se presentaba igual en los que recibían placebo que en los que recibían semedalonida. Las náuseas y los vómitos, si se dan, suelen ser en el primer mes y suelen ser leves y generalmente van desapareciendo y mejorando con el tiempo. Con estos pacientes con síndrome de Waldeck-Wier ya nos han notificado efectos secundarios diferentes a los ya conocidos en los otros pacientes que se habían iniciado previamente, como eran los de la déficit de la proopiomelanocortina y del déficit del receptor de la leptina. No hay nuevas alertas de seguridad, de todas maneras hay un registro observacional, PAS, en el que se van registrando datos a largo plazo, y en los pacientes pediátricos se ha visto que el perfil de seguridad es el mismo que en los pacientes adultos. Hemos dicho que se está autorizado actualmente para pacientes mayores de 6 años, pero existe un ensayo en fase 3 que se llama ensayo Venture, que está recientemente publicado, se ha publicado actualmente en noviembre del 2024, en el que se estudia a pacientes menores de 6 años, es decir, a pacientes entre 2 y 6 años que tienen no solamente con síndrome de Waldeck-Wier, sino también con la deficiencia de la proopiomelanocortina y del receptor de la leptina durante un año. Ahí se han incluido a 12 pacientes, de los cuales 5 son pacientes con síndrome de Waldeck-Wier. Se ha visto que tampoco tienen estos pacientes más pequeños, entre 2 y 5 años, no tienen efectos adversos graves, ni diferentes a los que ya se habían descrito. El 91% de los familiares informa que los pacientes tienen menos hambre que al inicio del tratamiento. También se ve que existe una reducción del Z-score del índice de masa corporal al año de tratamiento, y también existe una disminución del porcentaje medio del índice de masa corporal al año, siendo de menos 26 en estos pacientes, de menos 10 en los pacientes con Waldeck-Wier y en global el 18%. Según este ensayo clínico, pues respaldan ellos que sería beneficioso el fármaco como intervención temprana, es decir, iniciar precozmente, no a partir de los 6 años, sino a partir de los 2 años, para controlar la obesidad en estas poblaciones y así evitar pues, los factores de riesgo, los efectos secundarios que puede tener la obesidad a nivel de otros órganos y otros sentidos. Se ha comercializado, como he dicho, en España desde febrero de 2024, ya está comercializado en Europa desde el 2021 y en Estados Unidos desde 2020. De tal manera que, como lleva más años comercializados en otros países, existen ya también estudios un poquito a largo plazo, por ejemplo, sobre todo para ver un poquito la seguridad de la medicación. En pacientes, por ejemplo, con el déficit de la proopiomelanocortina, pues hay pacientes que ya llevan 7 años con este tratamiento, donde se ha visto que no han aparecido nuevas reacciones adversas, ni reacciones adversas más importantes de las descritas como leves o moderadas, y donde se ha visto que se mantiene la pérdida de peso, la pérdida del índice de masa y la disminución del apetito en estos pacientes. Hay una serie de ensayos clínicos que están en curso, el administrar en vez de diariamente, administración semanal de semedalonida, y también se está estudiando si también se puede beneficiar otro tipo de pacientes que pueden también alterar la vía del receptor de la melanocortina 4, como la obesidad hipotalámica adquirida y el síndrome de Prader-Willi. Pues nada, como conclusiones a esta charla, pues decir eso, que el síndrome de Waldeck-Wier es una enfermedad genética rara, multisistémica, que se encuentra dentro de las ciliopatías, que tiene una gran variabilidad clínica y una gran heterogeneidad genética. Debemos sospecharlo clínicamente ante la presencia de distrofia retiniana, obesidad, polidactinia, anomalías genitourinarias y renales, problemas de aprendizaje hipogalmia y otras manifestaciones leves. Alcanzar un diagnóstico precoz es fundamental para verificar el seguimiento interdisciplinar específico de cada caso y ofrecer un asesoramiento genético. La obesidad, como hemos dicho, suele ser de inicio precoz y se debe a un desequilibrio entre el hambre y la saciedad, por una reducción en la estimulación del receptor de la melanocortina 4, de tal manera que se produce un aumento del apetito y una disminución del gasto energético. El tratamiento con setmelanotida, que es un agonista selectivo de estos receptores, se encuentra actualmente autorizado para el tratamiento de la obesidad y el control del apetito en los pacientes con síndrome de Waldeck-Wier mayor de 6 años. El haber conseguido la comercialización en España ha sido autorizada por la Asociación Española del Medicamento por los resultados positivos relacionados con la reducción del peso y con el control de la hiperfagia, porque tiene una tolerancia aceptable, siendo la hiperpigmentación cutánea el efecto adverso más frecuente. No se han notificado reacciones adversas graves, por lo que es un tratamiento a considerar en estas personas con síndrome de Waldeck-Wier y obesidad. Existe un ensayo en fase 3 que ha sido recientemente publicado ahora en noviembre de 2024 para comprobar la efectividad del tratamiento en pacientes de 2 a 5 años y su seguridad.
y en este estudio se avala el beneficio del fármaco con intervención temprana para controlar la obesidad en esta población. Como cualquier enfermedad poco frecuente, enfermedad rara, en donde los estudios pues no son con mucha, o sea, el grupo de estudio es pequeño, etcétera, pues siempre tenemos pues la incertidumbre y los aspectos pendientes de resolver pues inherentes a este tipo de patologías, pero que nos abre nuevas expectativas y nuevos caminos para mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes. Ya está, muchas gracias. Perdona. Muchas gracias, María José. Muy bien. No sé cómo es la organización. ¿Qué prefiere? ¿Que haya preguntas al final de la mesa o que preguntemos a cada ponente? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Al final? ¿Perdona? A cada ponente, vale. Pues entonces, por favor, si alguien tiene preguntas para María José, pues este es el momento y si no, pues damos paso al siguiente ponente. Estos medicamentos ahora que hay tan de moda para adelgazar, para diabetes, no podrían servir para esta... Perdona, creo que es aquí. En principio, se ha también probado, como todo en los pacientes, pues la semaglutida, los GLP-1, etcétera, pero se ha visto que realmente no tienen efecto en este tipo de pacientes, porque al final realmente lo que ellos tienen afectada es la vía de la melanocortina 4 y aunque tú le pongas ese tipo de medicamentos, siguen con la sensación de hiperfagia, de mucha hambre y al final pues no, y también de aumento, o sea, disminución del gasto energético y no está demostrado que en esos pacientes mejore la obesidad en los pacientes de este tipo. Por eso parece que es como actúa realmente sobre la vía genética, la vía enzimática, la vía genética que tienen alterados, pues mejora en este tipo de pacientes este tratamiento. Y al revés, la dada a pacientes que tienen obesidad sin que tengan la enfermedad. Pues eso, yo he estado buscando qué ensayos clínicos había y realmente en pacientes que no tengan la afectación de la vía melanocortina no hay estudios. Hay estudios sí que es eso en la obesidad hipotalámica, pero claro, porque tiene afectación del hipotálamo, en el Prader-Willi que parece que también está alterado a ese nivel. Y he leído como que en principio parece que no haría efecto porque realmente como la obesidad las exógenas en sí son multigénicas y en principio realmente lo que tienen es un aumento, o sea, hay como una resistencia a la lectina, pero no porque no funcione el receptor de la melanocortina, entonces realmente no mejoraría. Muchas gracias. Por favor, ¿alguna pregunta más para María José? Venga, no os cortéis, aquellos estudiantes de ahí atrás que estáis ahí con ganas de preguntar. Bueno, será por la siguiente ponente. Ah, sí, hay una persona. ¿Quién quería? ¿No? Ah, soy yo, vale, pues. Santiago. Bueno, pues se quedan con las ganas, pero después en la siguiente. Bueno, la siguiente ponencia es... No, sí, que tengo una de casa, o sea que... Perdona. Preguntan que para utilizar estos RNAs entiendo que es más bien para enfermedades monogénicas, no síndromes cromosómicos, ¿no? Muchas gracias. Sí, en principio, o sea, está indicada, o sea, la melanocortina está indicada porque como actúa a nivel de esa alteración genética, para enfermedades que tengan alteración, se puede decir, a nivel del receptor de la melanocortina 4, que a día de hoy pues parece que son eso, pues la afectación, o sea, el déficit de la propia melanocortina, la alteración a nivel del receptor de la lectina. Síndrome de Bilderbier, también se ha estudiado, por ejemplo, el síndrome de Alström, pero parece que en el síndrome de Alström que no ha habido efecto, o sea, que no se han conseguido la respuesta adecuada que se esperaba. Y por eso se está estudiando, aunque no sean, por ejemplo, la obesidad hipotalámica adquirida no es genética, pero como parece que ya sea por un tumor cerebral o por cualquier otra causa, un accidente de tráfico, alguna cosa que tengan lesiones a nivel hipotalámico, como tienen alterada ese receptor, esa vía enzimática, parece que en esos pacientes se está estudiando y a ver si funciona. O sea, realmente serían pacientes que tuvieran alterada ese receptor de la melanocortina 4 o esas vías de ese receptor, siendo ya genéticas o en el caso de la obesidad hipotalámica, pues adquiridas por otras causas. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, María José. Bueno, pues si os parece ya pasamos a la siguiente ponencia. Como os decía, la van a hacer dos personas.
van a hablar sobre HPN Connect, más allá del tratamiento, y son Amaya Castell Blanco, directora del Grupo de Observatorio de la Adherencia al Tratamiento, y Elsa Pomares Cuevas, enfermera del grupo también, y a la vez supervisora de enfermería del Departamento de Villanolopó. Por favor, cuando queráis, ahí tenéis el atril. Maura, a mí eso de Villanolopó me suena como un río que está por cerca de tu tierra. Sí. Es un río, ¿no? Ah, vale, vale. Yo, aunque soy de León, algo controlo, ¿eh? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias al Comité Científico y organizador del Congreso. Y también muchísimas gracias a SOBI por, lo primero, apostar y apoyar esta iniciativa que hoy os vamos a contar, este servicio a los pacientes y cuidadores. Y luego, por supuesto, también pues gracias por darnos la oportunidad de contároslo y de explicaros cómo ayudamos a estos pacientes. Vais a ver que esto es un servicio que se ofrece a los pacientes desde, nosotros venimos en representación del OAT, Grupo OAT, que es Observatorio de la Adherencia al Tratamiento, mi compañera Elsa Pomares, que es enfermera del equipo, y yo misma, que soy la directora. Entonces, desde el observatorio, para que se entienda también un poco, porque no todo el mundo conoce este tipo de proyectos, cada vez más en el mercado no solo se ofrece el tratamiento, sino que se ofrece el tratamiento alrededor de un servicio del mismo. Sobre todo en este caso porque, de hecho, nosotros nunca nos metemos en tratamiento, va acompañado de, pues el paciente tiene que autoadministrarse, aprender en casa a ser autónomo, entonces, digamos, ofrecemos esa ayuda, fungibles, todo en domicilio. A ver. Lo primero de todo, todo parte desde la adherencia. Nosotros entendemos la adherencia como mucho más allá del propio cumplimiento. Tenemos un dato de que, en general, en patologías crónicas, 1 de cada 2 pacientes no son adherentes todavía. Entonces, efectivamente, según la OMS, estamos ante un problema de salud pública y podéis ver el coste que supone, tanto en costes directos como indirectos, a nivel nacional. Pues es bastante. ¿Esto qué provoca? Por un lado, el paciente, si no toma adecuadamente el tratamiento, no solo tratamientos, sino también hábitos saludables, pues está descontrolado, por tanto no tiene salud ni calidad de vida. Para el profesional sanitario supone también una descompensación, incremento de carga asistencial con todo lo que conlleva, y para el sistema sanitario pues no hay resultados de salud y por tanto hay menor sostenibilidad. Nosotros, antes de hacer el proyecto, un poco nos reunimos, hicimos un focus group con pacientes para que nos contaran ellos de primera mano qué necesitaban. Los pacientes con HPN, en general, hablaban de ese agotamiento constante, cansancio. Entonces, bueno, ya es una problemática en su día a día, ¿no? Además, según los tratamientos que ellos tenían, digamos que tenían esa dependencia continua con el hospital. Por un lado, tienen que ir constantemente al hospital, es incómodo, pero también es seguro, porque yo me dejo y estoy controlado, ¿no? Es el profesional sanitario el que asume toda esa responsabilidad. Entonces, si hay un efecto adverso o cualquier cosa, es el profesional. ¿Qué pasa cuando aparece este nuevo tratamiento, pegcetacoplan, donde el paciente, cuando bueno, su doctor se lo prescribe, ¿no?, por su perfil clínico, deciden administrárselo, este paciente puede pasar a domicilio, lo cual es una ventaja, puede contar con más libertad, organizarse ellos los horarios, pero tienen que aprender a autoadministrarse. Entonces, a veces, ahí empieza el miedo, la incertidumbre, cómo voy a ser autónomo a la hora de gestionar yo mi propio tratamiento. Sabemos, además, que por ficha técnica, pegcetacoplan, bueno, exigían, ¿no?, que tenía que haber una instrucción, tanto a profesionales como luego a pacientes.
sabemos, imaginaros en la consulta donde te vamos a cambiar el tratamiento, tienes que aprender la bomba, el alerta, el fungible, tal, mucha información, y se conoce que en estos casos el paciente hasta el 40-80% de la información no la retiene, entonces llega a su casa, que me han dicho cómo tengo que poner la bomba en funcionamiento, y eso supone que no hay adherencia, por tanto no hay calidad de vida, por tanto no hay resultados de salud. Por eso aparece el proyecto. HPN es un programa de soporte a pacientes gratuito con hemoglobinuria paroxística nocturna en tratamiento con pegcetacoplan. Hacemos apoyo, formación y seguimiento para el objetivo de que sean más autónomos, enfoque a la autoadministración. ¿Qué 3 pilares tenemos? Formación, porque es fundamental esa concienciación, esa base de concienciación, la autoadministración, como es lógico, y un servicio integral de call center con fungibles, pedidos, me ha saltado una alerta, llamo porque no me funciona la bomba o lo que fuera. En general, toda la formación que ofrecemos, porque al final funcionamos como humanos a nivel psicológico, todo parte de esa concienciación. No sé qué he hecho. Espera, que se ha puesto a funcionar esto solo. ¿Vuelvo para atrás? ¿Para ella o voy yo? Sí, hazlo tú, por favor. Para atrás. Es que va para adelante en vez de No, para atrás. O sea, queremos que vaya para atrás. Saltado, ¿no? Ahí estamos. Pues aquí. No solo concienciación, sino el cumplimiento, hábitos saludables, es el uso adecuado, en este caso está el dispositivo, manejo y expectativas de gestión de efectos adversos, persistencia, otras problemáticas que pueden surgir cuando están solos en casa, el entorno, aspecto psicosocial, y en la cúspide está todo esto cómo afecta al comportamiento, ¿no? El cambio de chip a ser adherente o no. La metodología del proyecto, como nos gusta, ¿no? Intentamos buscar ese rigor científico. Creamos un comité de expertos para conocer, con el focus group conocimos la visión de los pacientes y con los expertos conocemos las necesidades desde el punto de vista de los profesionales. Con eso hicimos un procedimiento, un protocolo de qué interacciones teníamos que tener con este tipo de pacientes, y siempre cuando surge un paciente tenemos una reunión explicativa con el hospital para que ellos también accedan a todas las formaciones que nosotros vamos a tener con los pacientes, todos los pedidos, para que estén informados de todo lo que pasa con sus pacientes cuando ellos están en casa. Premisas. Lo primero es libertad de prescripción, como es lógico, y cuando ellos deciden prescribir a un paciente el tratamiento ya nos avisan. Segundo, ellos son, los propios profesionales son quienes recomiendan y comentan el servicio al paciente, porque lógicamente tiene que ser voluntario, y hay un registro voluntario donde es el paciente el que firma consentimiento informado de forma voluntaria. ¿En qué consiste el servicio? Primero, formación de la bomba a los propios profesionales del hospital. Segundo, tenemos un call center para pacientes y profesionales donde ahí pueden llamar para cualquier tipo de duda de servicio técnico de la bomba o petición de fungibles, pedidos. Damos un pack de inicio a los pacientes con materiales. Eso es lo que nos sirve para que el paciente, como recordamos que no se quedan con toda la información, se van a su casa, tienen todos los materiales impresos, se lo pueden ir leyendo. De hecho, luego hay una app también con todos los materiales digitales, vídeos, etcétera. Pero nosotros, en todas las formaciones que hace nuestro equipo de enfermería, le van a ir acompañando y recordando todas estas también temáticas, por si tienen alguna duda. Ahí entramos con el plan formativo que hace el equipo de enfermeras como Elsa, donde se establecen 21 seguimientos por paciente. Al principio con muy poca frecuencia, de hecho, la posología de este tratamiento es 2 veces a la semana, 2 perfusiones a la semana, y durante el primer mes estamos siempre con el paciente en esas perfusiones, las 8 perfusiones del primer mes. Y luego acompañamos con el resto de formaciones. Y por último, como ya he comentado, todo el feedback de las formaciones que hacemos con sus pacientes se lo hacemos llegar a sus profesionales sanitarios. Y doy la palabra a mi compañera. A ver. Buenas tardes a todos. Bueno, primeramente me uno a los agradecimientos de mi compañera.
Y bueno, os voy a contar un poco la experiencia como enfermera acompañando a estos pacientes. Voy a empezar contándoos un poco los resultados que hemos obtenido en este periodo, que aproximadamente de 2 años. Y bueno, y luego también al final pues os contaré un poco cómo me siento de haber estado en todo este proceso. Un poco para que os situéis el perfil sociodemográfico de los pacientes. Casualmente y curiosamente tenemos un 50% de pacientes que son hombres y 50% que son mujeres. Las edades comprendidas, los veis ahí en la gráfica. De esa totalidad de pacientes se encuentran la mayoría en la edad comprendida entre los 51 y 60 años y los 71 y 80. De esa totalidad, únicamente un 26% tiene cuidador, porque cuando contactamos por primera vez con el paciente, entender que nos encontramos con todo perfil de pacientes. Tenemos pacientes que tienen total autonomía y manejo y tienen facilidad del aprendizaje para el manejo de la bomba, del manejo del fármaco, de entender todo lo que les contamos respecto a la patología, efectos adversos. Pero hay pacientes que bueno, de entrada nosotros ya detectamos que necesitan de un cuidador, entonces hacemos un registro de ese cuidador que lo tenemos también como referente del paciente. Pues es un 26% de pacientes los que tienen ese cuidador. Y el cuidador siempre es del ámbito familiar, suele ser o un hijo o el marido o mujer del paciente. Como dato curioso, un 30% de estos cuidadores, el 30% suelen ser mujeres y el resto, 70%, hombres. Y la edad comprendida del cuidador también se encuentra entre los 55 y 60 años. A ver, os voy a un poco hacer que os hagáis un poco composición de los datos para que veáis a cuánto llegamos, cuánto tiempo destinamos a los pacientes, cuánta dedicación, cuánto acompañamiento les hacemos, que al final les hacemos sentirse seguros, autónomos, confiados y al final todo brinda en una calidad de vida mejor porque el fármaco permite que ellos puedan autogestionarse y que su vida no gire en torno a una dependencia hospitalaria, sino que ellos ya pueden gestionarse y además, si a esto le unimos los buenos resultados que tienen, pues al final todo suma. Deciros, como os ha dicho mi compañera, recordar que hacemos 21 seguimientos programados al paciente al año. Esos seguimientos se van espaciando con el tiempo. Al principio, durante el primer mes, es con cada administración del fármaco. Hacemos las primeras administraciones en el hospital y luego ya cuando pasan a domicilio, pues hacemos el acompañamiento cada vez que se administra el fármaco. Podremos decir que en estos 2 años hemos hecho 774 seguimientos programados. Luego está la otra parte que os contaré de la demanda que tenga el paciente. De esa totalidad de seguimientos, si os fijáis, la gran mayoría, un 74%, son ya telefónicos, porque el paciente pasa a casa después de una formación y de asegurarnos en el hospital que el paciente se siente seguro y es capaz de poderlo hacer en casa sin problema, pues ya la totalidad, hasta el 74%, ya pasan a ser por teléfono. Cuando les hemos preguntado a nuestros pacientes cómo se sienten, porque cada vez que contactamos con ellos tenemos establecida una temática a tratar con ellos, aspectos psicológicos, situaciones cotidianas, hablamos de la patología, pero siempre les preguntamos si necesitan algo más. Si veis en la gráfica, el foco bomba, digamos, el manejo de la bomba, que es un dispositivo que ellos utilizan para autoadministrarse de manera subcutánea el fármaco, digamos que es el que se lleva el grosso de la formación, porque es lo que a nosotros nos interesa, que ese paciente se autoadministre y que lo haga bien y que sepa detectar cualquier anomalía tanto de la máquina como en el propio. Entonces, un 47,5% están focalizados en el tema bomba, pero luego si veis también tratamos pues, patología, adherencia, situaciones cotidianas, psicología, el autocuidado y las temáticas más solicitadas cada vez que hacemos una llamada con ellos
son sobre todo situaciones cotidianas, como por ejemplo, ¿y si me voy de viaje en un avión, qué tengo que hacer con la máquina? O sea, situaciones así que se les pueden presentar, o si tengo que viajar con el fármaco que necesita frío, toda esa preparación nosotros la hacemos de manera proactiva, pero sí que es verdad que hay veces que los pacientes necesitan refrescar y es lo que más nos consultan. Cuando hemos preguntado a nuestros pacientes cómo se sienten y qué valoración nos darían, veis que la puntuación es pues, prácticamente rozando el 10. Están muy satisfechos porque estamos un año acompañándoles y ven que partimos del equipo de estar en un inicio con sus profesionales del hospital, con lo cual eso les genera confianza. La utilidad, pues también están muy satisfechos porque ven que al final pueden ellos tener mayor autonomía, pueden tener mejor calidad de vida, pueden gestionar su tiempo y no tienen que depender de ese hospital. Comprenden muy bien lo que les contamos porque vamos repitiendo, les vamos haciendo preguntas, repetimos las temáticas y luego tienen la posibilidad de llamarnos a un call center que ahora os contaré para poder, si les surge alguna duda, entre nuestras llamadas. Y luego que el contenido es muy interesante porque al final hablamos a nivel integral de todo, de patología, tratamientos y del día a día de todos ellos. De los 774 seguimientos que os he contado, deciros que las dudas generadas en el foco bomba, es decir, en el manejo del dispositivo, se han generado en los 3 primeros contactos que hacemos con él, que son 1 semana y media. Es decir, este fármaco se administra 2 días a la semana. Pues en las 3 primeras administraciones, que suponen 1 semana y media, es cuando han estado solamente un 5,2% de las dudas y se han focalizado al principio, lógicamente. Después ya vamos viendo que el paciente ya va teniendo autonomía y como nosotros vamos verificando con el paciente en el momento que se administra que lo está haciendo adecuadamente, pues al final es que cogen rapidez y autonomía para el manejo. Luego también la bomba tiene tiene su manual, lógicamente, que se lo damos en formato papel, luego también una aplicación que se descargan, pues en los diferentes apartados, en los errores de la bomba, solamente les ha supuesto un 10% de dificultades que al final las vamos resolviendo nosotras o cuando llaman al call center. Y luego aquí os he puesto en esta gráfica, digamos, qué dificultades. Pues en el cebado de la línea de infusión, que es cómo rellenar el cablecito que une el dispositivo al paciente. Y luego alguna otra dificultad que pueden resolver el manual, como son los errores que pueden aparecer en cualquier dispositivo electrónico. Te aparece un error, pues se pueden consultar el manual o nosotras le resolvemos esa duda. También decir que en todo este periodo el call center, que es el que ha comentado mi compañera Maya, lo tienen disponible para la reposición de fungibles, aunque de manera proactiva las compañeras del call tienen planificado cuándo tienen que entregarle al paciente su material. Únicamente el paciente puede llamar si necesita un pedido extra porque se va a ir de viaje 3 meses a casa de la hija al norte y me quiero llevar material de más. ¿Vale? Entonces, aparte de esas llamadas, solamente hemos tenido 4 llamadas en todos estos 2 años de dudas sobre el manejo de la bomba, porque al final es que de verdad se convierten en pacientes expertos. Con el manejo de la bomba, con la carga de medicación, incluso con detectar cualquier efecto no esperable. Y bueno, el resto de llamadas relacionadas con los pedidos, como os he dicho. Y ahora mi compañera Maya pues, nos concluye un poco el programa. Muchas gracias, Elsa. Pues nada, tras 2 años con el servicio, está claro que estamos consiguiendo el objetivo, que es ganar esa autonomía, ¿no?, de los pacientes y cuidadores. De hecho, hicimos también un focus group hace un año con pacientes que ya estaban en el servicio y hablaban de agradecimiento, confianza, alivio y seguridad, lo cual pues, es muy gratificante para todos nosotros y para los profesionales sanitarios. Porque siempre hablamos de esa escalera nosotros y cuando hay mejora de la adherencia, hay mejora en resultados de salud y hay mejora en calidad de vida. Por parte de los profesionales es reconocido, es valorado
y queda patente, ponemos aquí su replicabilidad. Estamos ya en bastantes hospitales, no lo hemos mencionado por el tema de ser enfermedad rara, pero tenemos un total de 47 pacientes, de los cuales 20 ya han terminado la formación proactiva, ya llevan un año con nosotros, pero obviamente está disponible para ellos el call center que pueden llamar cuando quieran. La valoración, resumiendo por hacer una conclusión, pues un 9,7 en las formaciones en su satisfacción, 9,7 en utilidad, 9,7 en comprensión y 9,8 en contenidos. Eso también lo valoramos también internamente porque en otras cosas también hacemos formaciones y a veces se hace todo muy teórico y luego no pasa a la práctica, no es útil, cosa que eso pues se valora. Y luego solo destacar que de todos esos seguimientos, como hay tanto refuerzo de mensaje en papel, digital, telefónicamente, presencial, solo ha habido dudas en un 5,2% de los seguimientos. Y ya por último. Y luego ya por último, cuando terminamos con los pacientes después de este año, pues les pasamos una encuesta de satisfacción, una NPS, pues para ver qué les ha parecido el programa y sobre todo, o sea, yo que soy la que estoy con los pacientes, para mí es un regalo, ¿no?, hacer estas preguntas porque al final si cualquier paciente te sugiere o te muestra un área de mejora, pues al final es un regalo, ¿no?, que nos hacen. Pero bueno, viendo los resultados, está claro que el paciente al final está satisfecho, está contento. Nos han puntuado en un 9,6 lo que es el conjunto del programa. Un 9,4 el interés de que los temas que tratamos con ellos son muy relevantes y muy importantes, porque entender que estos pacientes, a mí me lo han manifestado, es que somos a veces incomprendidos, es que no nos queremos ir de vacaciones por si el hospital que me toca ir no tiene toda la información. Entonces ellos al final con toda la información que tienen y se convierten en pacientes expertos, pues nos agradecen, ¿no?, de que hayamos estado todo ese año hablando de todo lo que va en relación a su patología. Nos puntúan con un 9,4 y luego un 9,8 que sí, que recomendarían este tipo de programas pues para estos pacientes o para cualquier otro tipo de pacientes, porque al final somos sanitarios, somos enfermeras que podemos estar a pie de cama con ellos en el hospital, pero al final están ellos en casa y nos tienen igualmente. Y yo he tenido pacientes que me han mostrado pues que han empezado una nueva vida, que el tener una dependencia del hospital, el tener que gestionar todo a razón del hospital, las citas, tratamientos, analíticas, consultas que a veces no coinciden y de ver que ahora van únicamente a su consulta y a su control y que encima con este fármaco, por los resultados que se están teniendo, se están espaciando las revisiones porque están viendo buenos resultados, pues al final ha habido pacientes que se me han puesto incluso a llorar, decir, es que vuelvo a ser el que yo era antes, porque aunque yo tenga que en casa gestionarme como un diabético tenga que ir con su insulina a todos los sitios, pues al final es que vuelvo a participar de todo lo que participa mi familia y no tengo que estar tan pendiente. Y como profesional pues es muy gratificante porque al final el contenido es importante, pero cuando al final mejoras la vida de las personas, pues eso te llena mucho más. Muchas gracias. Muchas gracias, Amaya, muchas gracias, Elsa, por la presentación tan interesante y además por el éxito que habéis tenido con el plan que habéis puesto en marcha. Si queréis sentaros, pero me imagino que ahora sí que habrá bastantes preguntas para esta presentación. Vamos, estoy convencido. Sí que tengo alguna curiosidad. Habéis tratado 774 casos. ¿Qué representa más o menos con respecto a todos los casos que hay en España? ¿Qué porcentaje pensáis? Es decir, ¿cuántos casos hay de esta enfermedad que podrían acogerse a esta bomba maravillosa que estáis poniendo en práctica? A ver, hemos hecho 774 seguimientos. No pacientes son 47, lo que pasa es que multiplicamos por los seguimientos que hacemos. Y a ver, pacientes susceptibles, la prescripción es únicamente competencia del facultativo. O sea, nosotros entramos en este programa cuando el paciente lleva este fármaco. Hay pacientes diagnosticados de HPN que están con otros que ahora mismo no están en situación de pasar al fármaco. Seguramente en un futuro
tengan que pasar, pero nosotros ya entramos cuando el paciente está diagnosticado y con este tratamiento prescrito. En realidad la pregunta va por ahí, si realmente es tan exitoso y como bien dice tu compañera, bueno, tú misma, que cambia su calidad de vida y piensan que vuelven a nacer, ¿por qué no el resto de pacientes no se les da? Es una prescripción médica, claro. Es un fármaco diferente al que puedan estar llevando. Bueno, os lo pregunto más claro porque parece que no me queréis responder. ¿Es por dinero? Es por costes, dinero, por costes, porque esto obviamente tiene un coste alto, tiene la bomba, todo esto, ¿es por costes o no? Lo pregunto pues, sinceramente, vamos. Yo, o sea, respondiéndote, porque nosotros, ya te digo, no entramos en esos aspectos, simplemente ofrecemos el servicio. Por lo que escuchamos en las reuniones en los hospitales, al final es el doctor especialista el que un poco decide, según el perfil del paciente con esta patología, el fármaco y el tratamiento que mejor le va, según su clínica. Entonces llega un momento en el que si ya han considerado todos los tratamientos no le van bien, pues han probado con este o han decidido pasarle este tratamiento que va acompañado con este servicio, ¿no? por el tema de formarle la bomba. Pero el resto lo desconozco. Por favor, preguntas para esta presentación tan interesante. ¿Por qué pensáis que en este caso en concreto, porque prácticamente en el mundo de las enfermedades raras el porcentaje que habéis dado de cuidadores varones y hombres es justo la inversa? ¿Por qué pensáis que hay más hombres que mujeres cuidando a estos pacientes? ¿Hay alguna explicación o no tiene casualidad? No, casualidad. Estadística pura. Sí. La mayoría suelen ser hijos de pacientes añosos. Hijos. O sea, hijos, hijas, sí, hijos, sí. Sí, pero que en este caso son más varones sí. que... Me parece que por ahí había una pregunta. Desde casa nos dicen que si este proyecto es extrapolable a atención primaria y si se puede formar a los profesionales de atención primaria. A ver, nosotros desde LOAD también hacemos proyectos en atención primaria, pero como os comentaba, vamos como por detrás y por solicitud de los profesionales. Justo en este caso, el fármaco es de dispensación hospitalaria. Por tanto, por eso las reuniones, el explicar el servicio y tal, pues parte desde el hospital. Pero tenemos otros proyectos que parten desde atención primaria o desde farmacia o también con temas de asociaciones de pacientes, depende del proyecto. Pero este caso es verdad que es dispensación hospitalaria. Gracias. Este proyecto no se podría poner en marcha si no hay formación. Quiero decir, la bomba es tan complicada de manejar si realmente no hay formación o habría muchos errores. La bomba es fácil de manejar. Pero para un paciente o para un ciudadano que nunca ha recibido ese tipo de autoadministración... Una pregunta, ¿la bomba dónde va? ¿Cómo es? Vale, es un dispositivo que llevan los pacientes o colgaditos del cuello. O sea, tener en cuenta que la administración son 2 días a la semana y la perfusión puede durar o media hora o 1 hora. Va a depender un poco de lo que pactemos con el paciente. La dosis es la misma, ¿vale? Sea media hora o 1. Entonces, es un dispositivo que va aparte y entonces lleva una línea de infusión que conecta esa máquina al paciente. Y el paciente se tiene que pinchar. O sea, el paciente se pincha y eso va conectado a esta máquina, a esta bomba. Eso es. Y lo que hace la bomba es que marca el ritmo de entrada del fármaco. Entonces, claro, hay una programación previa de esa máquina que la hacemos las enfermeras, hay un bloqueo sanitario que lo hacemos las enfermeras para que el paciente no pueda manipular los parámetros. Nosotros se la dejamos preparada para que el paciente simplemente la ponga en marcha y si tiene que pararla de manera puntual o de manera definitiva porque ocurra cualquier cosa, pero claro, hay que explicarle todo eso para lo que es, porque para ellos todo es una novedad. Un mundo. Iba a decir que una de las dudas más frecuentes que tienen precisamente la carga de la medicación, pues al final es rutina y práctica y luego ya el funcionamiento de la bomba. Eso sí que es verdad. Es muy sencillita, pero esa formación inicial y un poco seguimiento y estar ahí, pues es necesario. Aprenden rápido porque la máquina es muy fácil. Lo que pasa es que nosotros les transmitimos la seguridad de que lo están haciendo bien y ese refuerzo positivo de que lo están haciendo bien, de que vamos a conseguir los resultados esperables, porque al final estamos trasladando un poco la responsabilidad al paciente. Pero como tenemos ese acompañamiento, pues al final se empoderan y ellos son autónomos y... Iba a comentar, me estoy acordando de un caso, porque no solo es la formación del saber hacer, ¿no?
y ya está. Sino también, como he dicho, trabajamos mucho desde LOAD el tema de la adherencia desde ese proceso cognitivo, psicología y tal. Y, por ejemplo, hay pacientes, y me estoy acordando de una señora, que ella misma decía, yo no voy a ser capaz. Entonces, por mucho que le formes, ahí no solo es formar en hacerlo, en seguir los pasos, sino también en la autoestima, ¿no? Y el tú puedes estar sola y hacerlo por ti misma. Entonces, es ese abordaje integral de capacitar, o como has dicho tú, Elsa, empoderar a esos pacientes o cuidadores. Muy interesante. ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Alguien? ¿Seguro? Bueno, le tomamos aquí en la mesa por si acaso hay alguna pregunta más tarde. Seguimos con la mesa, se nos queda ya una ponencia. Además, Vicente me dijo antes de entrar que se adaptaba muy bien a los tiempos y sí vamos porque no queremos acabar tarde, pero vamos, más o menos vamos bien, vamos en tiempo. La ponencia se llama Situación de las terapias avanzadas en España y balance del trabajo en la región de Murcia. Yo creo que está abordándolo de manera muy generalista, va a ser muy interesante escucharle y lo va a hacer Vicente Arocas Casañán, coordinador Casán, no sé si lo he pronunciado bien, lo siento, coordinador de terapias avanzadas de la región de Murcia. Buenas tardes, muchas gracias a DGENES por invitarme a estar aquí con vosotros esta tarde para hablar de terapias avanzadas y de cómo estamos a nivel general en España y a nivel particular en la región de Murcia. Lo primero es definir qué es una terapia avanzada. Este concepto no existía hasta el año 2007. En este año pues, la EMA se reunió, decidió crear un comité, el Comité de Terapias Avanzadas, el CAT, y este comité pues, definió lo que era una terapia avanzada y lo definió como un medicamento basado en células, en genes o en tejidos. Estas células o estos tejidos pueden ser de origen autólogo, es decir, el propio paciente produce la materia prima de su medicamento, de origen halogénico, otra persona es la que provee la materia prima, o incluso xenogénico, un animal es el que produce la célula o el tejido que luego se administra en el paciente. Un aspecto importante es que lo considero como medicamento, porque hay otros tratamientos basados en células o en tejidos, por ejemplo, un trasplante de médula o una transfusión de plaquetas, que también es un tratamiento, pero no se considera medicamento porque no tiene una manipulación importante y porque además se utiliza para una función de nodulante y en el receptor. Entonces, en este caso, es importante decir que es un medicamento y con lo cual tiene que seguir toda normativa de las agencias reguladoras y todas las leyes que implican los medicamentos. Desde que apareció el primero, en el año 2009, el Condrocelec, una suspensión de condrocitos autólogos, pues la EMA ha aprobado una treintena de medicamentos de este tipo. Algunos de ellos no han continuado, se ha retirado autorización, otros no se han renovado, pero sí que han llegado bastantes hoy en día pues a la actualidad. Sin embargo, en España no todos ellos están financiados, solamente 8, uno más desde antes de ayer, que se financió el 9º, pero hasta esta semana solamente había 8 medicamentos de terapias avanzadas financiados en España. Los 4 primeros, Yescarta, Kymriah, Tecartus y Abecma, son CAR-T, son terapias basadas en linfocitos T y que actúan en enfermedades hematológicas, en linfomas, en leucemias y en mieloma. Los otros 4 son ya para enfermedades que igual os interesan más a vosotros, ¿no? Enfermedades un poquito más diferentes, ¿no? El Zolgensma para atrofia muscular espinal, el Hemgenix para hemofilia B, el Luxturna para distrofia hereditaria de retina y el Alofisel para fístulas perianales complejas en pacientes con enfermedad de Crohn. Y como os decía, bueno, hace 3 días pues, se autorizó el 9º, el Limmeldi, para leucodistrofia metacromática, una enfermedad rara o muy rara. Y bueno, va a estar disponible y se va a administrar en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Aparte de estos 9 tratamientos que tenemos autorizados y financiados en España, disponemos de otros 5 medicamentos, que es lo que se llama medicamentos con excepción hospitalaria, medicamentos académicos que no provienen de la industria farmacéutica, sino que los propios hospitales, las propias universidades los han desarrollado a nivel local para administración de pacientes de su hospital o incluso otros hospitales con los que tiene algún tipo de convenio. Son medicamentos pues, que tenéis aquí listados, son 5 medicamentos de momento y bueno, no tienen interés comercial, sino que es la propia academia, la propia universidad, los propios hospitales
los que elaboran estos medicamentos para uso propio con un coste pues sensiblemente inferior a lo que puede tener la industria farmacéutica. Cuando empezaron a aparecer estos tratamientos, sobre todo las CAR-T, ¿no?, los medicamentos basados en linfocitos T, que se utilizan para enfermedades hematológicas, pues hubo cierto revuelo y cierta preocupación en el Ministerio de Sanidad porque bueno, son medicamentos muy complejos, medicamentos muy caros y que no puede administrarlo cualquier servicio, en este caso de hematología, sin estar preparado. Por esta razón, pues en el año 2018 hizo un plan de abordaje para terapias avanzadas que en principio solo se dedicaba a las CAR-T. Este plan se va a renovar y va a incluir ya otro tipo de terapias avanzadas. Los objetivos que tenía era sobre todo lograr la equidad, ¿no?, que todos los pacientes españoles tuvieran acceso de igual manera a estos tratamientos, independientemente de que tuvieran en su comunidad autónoma un servicio de hematología potente que fuera capaz de administrarlos. También tenía como objetivo pues la seguridad. Estos medicamentos son medicamentos con efectos adversos importantes y que precisan de un manejo por un especialista. Por lo tanto, pues, también crear una serie de hospitales que estaban acreditados para poder administrar estos tratamientos y no cualquiera podía administrarlos. Y también estaban preocupados por la eficiencia. Su objetivo era pues, que no se pusiera de manera indiscriminada, sino solamente en pacientes que realmente cumplían los criterios con los que se habían financiado estos medicamentos. Como he dicho, este plan de abordaje pues, se anunció pues, hace unos meses que se iba a actualizar y suponemos que incluirá ya medicamentos que no sean CAR-T, sino medicamentos de terapias avanzadas también para enfermedades raras. Este es el último informe que han sacado, ¿no?, de cómo ha funcionado este plan de abordaje y el número de pacientes que han recibido estas terapias avanzadas, en este caso CAR-T en España, han sido 1.859. Aquí tiene la distribución por comunidades autónomas, que más o menos es homogénea, pero sí que es cierto que se nota que hay ciertas comunidades que no tienen ningún centro infusor acreditado, como La Rioja, como Extremadura, que tienen una media de tratamientos sencillamente inferior a la media nacional. Aquí en Murcia pues estamos aproximadamente en la media que tenemos porque hay 2 centros que pueden infundir esta serie de tratamientos. La mayoría se han utilizado el linfoma B difuso de células grandes, aunque bueno, también otro tipo de enfermedades hematológicas pues ha habido cierto uso. Inicialmente, en 2018, aquí tenéis la distribución a la izquierda, ¿no?, de cómo los centros que se acreditaron. Aquí en Murcia en su día no teníamos ninguno. A raíz de la financiación de otras indicaciones, ¿no?, en mieloma múltiple, pues ha habido que ampliar este número de centros y por suerte tenemos ya aquí en Murcia 2 centros acreditados, tanto para adultos como para pediatría, el Hospital Morales Meseguer y el Hospital Virgen de Arrisaga. Como veis, no hay tantos centros en España y bueno, estamos a nivel, por ejemplo, de Comunidad Valenciana, que tienen también 2 centros y es una comunidad mucho más grande, o bueno, sigue habiendo comunidades sin ningún centro, con lo cual yo creo que la situación en la región la tenemos pues controlada con estos 2 centros. Sin embargo, pues siguen apareciendo noticias en prensa, ¿no?, como esta, de que las terapias génicas llegan a pocos enfermos y yo creo que es cierto que no llegan a todos los enfermos a los que podrían llegar. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, estas terapias avanzadas tienen una serie de peculiaridades que las hacen muy complejas y son peculiaridades en todos los procesos en los que interviene este tipo de medicamentos. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. En cuanto a la selección de medicamentos, y cuando hablo de selección hablo de evaluación, ¿no? La evaluación de medicamentos requiere ensayos clínicos que comparan con un número importante de pacientes en el tratamiento que quieres investigar con el tratamiento habitual o la terapia habitual que tenga ese paciente. Con este tipo de terapias vemos que la mayoría de ensayos clínicos, en este caso 86%, pues está basada en estudios sin ningún tipo de control o con un control de pacientes histórico. Es decir, no hay un ensayo comparativo. Suelen ser ensayos de un solo brazo, no aleatorizados, no ciegos y, sobre todo, una cosa muy importante, que lo que miden son variables intermedias. No están midiendo variables duras de supervivencia, de calidad de vida y variables clínicas que realmente puedan afectar al paciente, con lo cual es muy difícil la interpretación. La población que se incluye en este tipo de ensayos clínicos, como veis, es una población muy pequeña, una media de 22 pacientes por ensayo. Es decir, que la incertidumbre que tenemos con estas terapias es altísima. Y también la duración media de estos tratamientos pues es inferior a 1 año. Estos tratamientos suelen ser para enfermedades crónicas de por vida y tenemos resultados a 1 año o a menos de 1 año como media.
Es decir, que hay mucha incertidumbre en cuanto a la eficacia y la seguridad de estos tratamientos, porque los ensayos clínicos no nos proporcionan toda la información que nos hace falta. Aquí tenéis el ejemplo de los 5 primeros que se financiaron. Veis el número de pacientes tan pequeñito que tienen, todos con ensayos no comparativos o en un caso con comparativo frente a placebo, y veis los costes que en caso de las CAR-T están por encima de 300.000 euros y ya en el caso de las enfermedades raras ya están pues, cercanos a los 2 millones de euros por paciente. Otra complejidad es la selección del paciente al que se va a administrar. Habitualmente cualquier otro tratamiento el médico prescribe y si cumple las condiciones de financiación, pues administra y punto. En este caso, el plan de abordaje pues, hizo que hubiera un trámite que es la solicitud a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma tiene que derivarlo al ministerio. El ministerio pide la opinión a un grupo de expertos para que ellos decidan si el tratamiento es adecuado para el paciente o no. Esto pues, genera una serie de retrasos en la autorización de los tratamientos. Yo creo que en algunos casos es necesario, pero bueno, cuando tenga ya más expertise probablemente habrá que suprimir este paso. Luego también tenemos el problema de que el paciente, en algunos casos, hay que derivarlo a otra comunidad autónoma o a otro centro que no es el suyo para la administración. No todos los pacientes pues, tienen la capacidad esa de poder estar pues, un mes fuera de su casa en otra comunidad autónoma con sus familiares pues, para administrar el tratamiento. Con lo cual también hay problema para seleccionar a los pacientes que van a recibir estos tratamientos. También es compleja la adquisición. La adquisición de un medicamento habitualmente es un servicio de farmacia, lo solicita y está en el hospital en 48 horas. En este caso no es así. En este caso, pues aparte que hay que fabricarlo, pues también requiere una serie de requerimientos, ¿no? de unas aplicaciones a través de las que hay que pedirlo, complejas, a la que solo tiene acceso ciertos farmacéuticos que se han acreditado para utilizar estas aplicaciones. Es importante pues, solicitarlo bien porque son tratamientos muy sensibles. Por ejemplo, la mayoría de ellos se preparan fuera de España, con lo cual hay que, en algunos casos, hacer la aferesia al paciente, coger su material, su plasma, enviarlo fuera del país a la fábrica donde fabrican su medicamento. Tiene que volver el medicamento a España una vez ya se ha preparado, que tarda aproximadamente 3-4 semanas, y todo esto tiene que tener una trazabilidad porque tiene que ir a la temperatura correcta, la presión correcta y tiene que saber en cada momento dónde está el medicamento porque son medicamentos muy sensibles. También es compleja la recepción, la conservación y la dispensación. En algunos casos estos tratamientos hace falta que vayan en nitrógeno líquido porque requiere una temperatura muy baja. En otros casos no, en otros casos tiene que ir a una temperatura de 28 grados y no se puede ir de ahí, tiene una caducidad muy corta de 2-3 días. La descongelación también es una descongelación controlada. La preparación es muy compleja porque esto hay que tener en cuenta que son células, otros son tejidos vivos y cualquier cosa pues, puede estropearlos y pierde su efectividad. Y la administración, como os he comentado, pues, tan compleja y que ha hecho pues, que no se pueda administrar en todos los hospitales de España, sino solamente en unos que consiguen la cualificación. Y por suerte en Murcia, como he comentado, tenemos 2. Para conseguir esta acreditación, pues, el Ministerio exigió una serie de criterios muy estrictos y que los centros tuvieran una experiencia ya dilatada pues, en trasplantes alogénicos de médula, participación en ensayos clínicos, es decir, que no es algo sencillo y que el hospital que quería administrar estas terapias pues, ha tenido que acreditarse. Como hemos visto, los ensayos clínicos no nos dan toda la información que necesitamos, ¿no? Hace falta un seguimiento a más largo plazo y ver si realmente la efectividad es la que se presupone en el ensayo tan pequeñito que nos han hecho con una duración tan corta y con tan pocos pacientes. Para eso se creó una plataforma que es Valtermed para hacer un seguimiento de resultados en salud de estos pacientes. También aprovechamos para hacer el pago por resultados, ¿no? Porque estos tratamientos se acordó que tuvieran pago en función de la eficacia que tuvieran y con esta plataforma pues conseguimos, aparte de ampliar la información que tenemos de ellos en cuanto a eficacia y seguridad, pues también nos ayudan a la hora de los pagos. Y bueno, el último punto que tienen complejidad es la gestión económica. Como habéis visto, son tratamientos que pueden acercarse o incluso en algunos casos ya superan los 2 millones de euros por paciente.
Son tratamientos que tienen, la mayoría de ellos, una administración única. Es decir, tú pagas el tratamiento por una sola dosis y el efecto, en teoría, tiene que tenerlo durante muchos años. Con otro tipo de medicamentos diferentes a las terapias avanzadas, tú administras el medicamento y cuando deja de tener efecto, lo suspendes y ya no pagas más. En este caso, tú ya lo has pagado, tenga efecto o no tenga efecto. Por esa razón, pues hubo que buscar fórmulas y una de ellas fue el pago por resultados. Es decir, que tú pagas una parte del medicamento en la infusión y luego va buscando una serie de hitos a lo largo del tiempo y mientras los vaya superando el paciente, pues se va pagando el tratamiento y cuando deje de tener efecto, pues se deja de pagar. Y bueno, conseguimos pues, un poquito minorar este coste en el caso de que no tenga efecto el tratamiento. También tenemos incertidumbre en el número de pacientes que lo van a recibir, porque bueno, en principio las enfermedades raras tienen muy pocos pacientes, pero desconocemos exactamente la prevalencia. Podemos pensar que va a ser 3, 4, 5, 6 pacientes en España y si luego nos aparecen 50 en lugar de 6 a un coste de 2 millones de euros por paciente, pues los presupuestos que las comunidades autónomas o los servicios de salud tienen pues desaparecen. Entonces se ha creado la figura del techo de gasto de que bueno, se pagan un número de pacientes que son los que se acuerda con la empresa y si aparecen más pacientes, pues esos pacientes van sin coste. También es complejo a nivel hospitalario, ¿no? Porque no están acostumbrados a este tipo de pagos, entonces hay que firmar un contrato para cada medicamento con cada hospital y bueno, eso también genera un poco de complejidad. También tenemos la situación de que hay algunos medicamentos de estos que tienen un pago diferente según la indicación, según el subgrupo de tipo de enfermedad, pues se paga una cantidad, se paga otra, que esto es una cosa novedosa que no teníamos hasta ahora. Tenemos la complejidad de tratar de explicar a los gerentes de los hospitales que los usos compasivos y los ensayos clínicos que habitualmente son gratuitos, en este caso hay que pagarlos en el caso de académicos porque no son con ánimo de lucro para la universidad o el hospital que los hace, pero sí que tiene un gasto de producción que no es pequeño. Tenemos la complejidad de que no todos los pacientes se pueden administrar en la comunidad de origen, hay que enviarlos a otras comunidades autónomas y hay que gestionar este pago. Entonces también genera una complejidad y una serie de acuerdos entre comunidades autónomas. Y bueno, y por último el IVA, que todos pensamos que se paga el IVA de lo que estás pagando, pero no, en este caso obligan a pagar el IVA completo del tratamiento, aunque luego pagues un 50, un 40, un 30% del tratamiento total, porque el paciente no ha conseguido los hitos. Esto ahora mismo lo tenemos más o menos controlado porque tenemos 9 medicamentos, pero estos son los que tiene aprobado ya la FDA y cuando lo aprueba la FDA, pues en 10-12 meses lo tenemos aquí. Es decir, que esto habrá que buscar fórmulas para tratar de convivir con tanta complejidad y tantos medicamentos que están aquí ya. Esto está aquí en meses. Y bueno, la segunda parte que me ha impedido que comentara es cómo estamos en la región de Murcia. Pues bueno, aquí hemos tratado ya a 124 pacientes con terapias avanzadas. La mayoría de ellos, 102, han sido con terapia CAR-T, ¿no? Para tratamientos para enfermedades hematológicas. Hemos conseguido tener 2 hospitales acreditados, que como habéis visto no es fácil. Y bueno, tenemos la administración en Virgen de Risaca para pacientes adultos, para pacientes pediátricos y también para un fármaco académico que es el ARI, que es un fármaco que produce el Hospital Clínic y que estamos autorizados a administrarlo nosotros y que en breve pues también podremos incluso fabricarlo porque tenemos ya el convenio con ellos. Y también tenemos el Hospital Moral Meseguer que tenemos autorizado para pacientes adultos. Antes de que tuviéramos estos otros hospitales, pues hubo que mandar pacientes fuera de la región y mandamos pacientes pues tanto a Valencia como a Barcelona, a Madrid, incluso bueno, pues a otras ciudades para ciertos ensayos clínicos. Y ahora que tenemos ya centros acreditados, pues también vienen pacientes de fuera a Murcia para tratarse sobre todo con el ARI académico y con otras terapias que pueda hacer falta. Del resto de terapias avanzadas que no son CAR-T, pues le hemos administrado a 22 pacientes en la región, en 16 casos Alofisel, en 3 casos Tebelecluzel, que es un fármaco que todavía está en ensayo clínico, pero que lo estamos administrando ya en la Risaca, y un paciente con Zolgensma. Además, pues enviamos fuera a 2 pacientes, un paciente a Barcelona, a Belviche, para administrarse el Lusturna, y otro a Puerta de Hierro para administrar un fármaco académico, el NC1, para lesiones medulares. Por área de salud, pues obviamente el área que tiene más pacientes es el área 1, el área de la Risaca, con 78 pacientes.
57 con CAR-T de los 3 tipos, industriales, académicas y de ensayo clínico, los 16 de Abastrocel, el paciente de Zolgensma, el paciente de Luxturna, que es del área 1, pero que se envió fuera para administrarlo, y los 3 pacientes de Bayo, que es el fármaco este que he comentado, que está en ensayo clínico. En el área 6, el área del Memorial MSG, que también tiene un servicio de hematología potente, pues ha administrado CAR-T a 34 pacientes. El área 3 ha administrado terapias avanzadas a 6 pacientes, obviamente todos fuera de su hospital porque no están acreditados. Y el área 2 de Cartagena pues, ha administrado a 4 pacientes, bueno, o ha prescrito a 4 pacientes, pero que tampoco los ha administrado ellos, sino que hay 3 de ellos que ha enviado fuera con CAR-T y el NC1 incluso fuera de la comunidad los envió a Madrid para que se administrara. ¿Y cuál es el futuro? Bueno, pues en el año 2020 había unos 1000 ensayos clínicos en marcha con terapias avanzadas. 3 años después, en el 2023, ya había 1600, es decir, que la investigación continúa. Y la investigación continúa no solo en tratamientos oncohematológicos, que son los que llevan la voz cantante. También tenemos muchos ensayos clínicos en enfermedades del sistema nervioso central, en enfermedades infecciosas, en hematología no oncológica, en enfermedades genéticas. Es decir, que hay investigación en terapias avanzadas en prácticamente todas las áreas terapéuticas que existen. Y bueno, a nivel económico, pues este es el beneficio que esperan las empresas, ¿no? O el beneficio que tienen ahora mismo, ¿no? En 2024, que se acerca, o el volumen de negocio, más que beneficio, el volumen de negocio que tienen, que ronda los 6 millones o 6 billones con B de dólares, pero que se espera que para el año 2029 se triplique y se acerque a los 18 billones con B de dólares de volumen de negocio con estas terapias avanzadas. Es decir, que la industria farmacéutica está muy interesada en esto, está investigando en todas las áreas y es una serie de tratamientos que van a estar aquí en breve y habrá que ver cómo los abordamos. Estas son las empresas que están trabajando en terapias avanzadas. Digamos que el círculo de dentro, el más pequeñito, son las empresas que ya tienen terapias avanzadas autorizadas y todo lo que está fuera son empresas que están trabajando en terapias avanzadas y que probablemente muchas de ellas o la mayoría consigan tenerlas pues en un periodo de tiempo corto. ¿Qué estamos haciendo en España con esto? Bueno, pues hay una sociedad que se ha creado, que el Ministerio ha decidido crear una sociedad con una colaboración público-privada para tratar de trabajar en terapias avanzadas y de hacer terapias avanzadas académicas y no sé el recorrido que puede tener esto, pero bueno, por lo menos hay una intención de que a nivel académico en España y a nivel digamos, del Ministerio se trabaje en esto. Y por último, bueno, pues quería poner una serie de noticias que he recogido de los últimos 2-3 días, ¿no? Que está lleno la prensa de noticias relacionadas con terapias avanzadas. Por ejemplo, este ensayo clínico que ha aparecido, ¿no? En reciente, un estudio pequeñito, fase 1 de momento, en el que parece que 11 pacientes han participado de momento y ha habido beneficio en 9 pacientes con niños con cáncer cerebral muy grave, mortal, sin ninguna esperanza, y que 9 de los 11 han tenido un beneficio clínico, con lo cual bueno, parece que esto está funcionando también en oncología de órgano sólido, no solo en hematología. También tenemos estudios todavía preclínicos en cáncer de mama, es decir, que habrá poblaciones muy grandes de pacientes que van a poder recibir en un futuro estos tratamientos y habrá que ver pues, cómo conseguimos tener acceso todos a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. El tema está absolutamente apasionante. La verdad es que te libras porque tenemos 5 minutos de tiempo, porque el tema es muy, muy complejo. Yo no sabía que ibas a tocar de una forma tan grande el tema de las terapias avanzadas y los medicamentos huérfanos. Hay una palabra que has mencionado ahí que ya te aseguro que no va a funcionar, que es la equidad. Es imposible que a 2 millones de euros el medicamento haya equidad. Ya te lo digo, es absolutamente imposible. Ojalá me equivoque, pero no es así. Además, no sé si ahora ya, ¿no? Pero es un tema tan apasionante que yo creo que, bueno, aquí sí que va a haber bastantes preguntas. Quería empezar a hacerte una. No se puede cuestionar el éxito de estas enfermedades. La cifra absolutamente escandalosa de billones, aunque los billones en Estados Unidos no son como los nuestros, pero en cualquier caso es una barbaridad.
Entonces la pregunta es obvia, ¿por qué son tan caros? Pues no hay una respuesta única. No hay una respuesta única. Hay muchas respuestas. Una de ellas es que de momento se están estudiando en enfermedades minoritarias, con lo cual el retorno es pequeño. Hay pocos pacientes que la vayan a recibir, con lo cual las empresas pues quieren recuperar rápidamente la inversión. También tiene otra respuesta, que es que la producción es una producción cara. Esto no es algo químico, es una producción que hemos visto, ¿no?, que tiene que irse fuera, que en algunos casos hay que hacerle una aferesia al paciente, hay que llevársela a otro país, hay que modificar esas células a través de un virus, con un procedimiento complejo, dejarlo crecer unas semanas, devolvérselo al paciente. Es caro. Obviamente yo estoy seguro que el coste no es el que tienen, no son los 300.000, porque bueno, las académicas las conseguimos por 80.000 euros, que también es caro, pero bueno, hay que contar con el beneficio que tienen que tener las empresas, el beneficio no solo de la investigación de estas terapias, sino de las que luego no le funcionan. Aún así, pues va a ser inasumible. Yo no sé la solución cuál puede ser, pero como dices tú, a 2 millones... Están buscando fórmulas de pagos aplazados, de pacientes que tienen otras alternativas y ya tenemos un pago con ellos, pues hacer una transformación, ¿no?, y hacer un pago a largo plazo, digamos como un renting, ¿no?, de ir pagándole año a año mientras esté funcionando el medicamento, y cuando deje de funcionar, pues dejamos de pagar, porque luego pagar 2 millones de golpe a muchos pacientes, no sé cómo se va a hacer. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchos compañeros tuyos farmacéuticos que discrepan de que el coste de un medicamento esté en 1.500 millones de euros. Entonces, hablan incluso de que se han equivocado en un cero. Entonces, claro, lo digo totalmente en serio, lo he escuchado en algunas charlas. Entonces, bueno, tal vez ahí deberíamos de empezar. Si las farmacéuticas quieren que paguemos lo que cuesta, tal vez nos deberían de demostrar lo que les cuesta, para que el Servicio Nacional de Salud no colapse, como tú acabas de indicar, pues seguramente va a colapsar. No quisiera monopolizar este tema porque te podría hacer 100 preguntas. Por favor, preguntar a Vicente o al resto de ponentes si tienen alguna duda, porque creo que este tema sí que es muy interesante. Mauro, ¿qué te has quedado con las ganas? ¿No? Las preguntas de casa eran exactamente las mismas lo mismo que te has preguntado, Santiago. Yo, aquí. Perdón, no te veía bien. Me voy moviendo. Pues precisamente iban encaminadas a por qué son tan caros los medicamentos, y ya ha respondido. Sí que quería hacer una pregunta, pero no se la voy a hacer a Vicente, se la voy a hacer al presidente de FEDER. Juan, ¿tú crees que realmente la región de Murcia está liderando o está a un nivel alto con respecto al resto de España? Porque Vicente ha venido a hablar de la región de Murcia, y yo te lo quería preguntar de corazón, que nos digas cómo están las cosas aquí, tú que conoces todo el espectro de España, incluso fuera de España. Pues muchas gracias, buena pregunta. Yo creo que los ponentes lo han explicado muy bien. En el caso de terapia avanzada es un tema muy innovador y nosotros en Murcia estamos dando pasos importantes, pero creo que Murcia lo que sí que es un referente, y lo hemos comentado también esta mañana, pues es en los sistemas de información en enfermedades raras, en avanzar en un plan de atención integral, y sobre todo el ser la comunidad autónoma de España que más enfermedades raras incluye en las pruebas de cribado neonatal. Es unido pues a los avances también en terapias avanzadas y a todo el gran trabajo que también se está haciendo en investigación en enfermedades raras. Pero yo lo que pongo en valor es, al final, que hoy Murcia es un referente en las enfermedades raras gracias a hacer un trabajo colaborativo, todas las partes implicadas, donde en primer lugar pues pongo a los profesionales de nuestro servicio murciano de salud, a los representantes del movimiento asociativo, a los pacientes, a las familias, también a la industria farmacéutica, en definitiva a todos los actores implicados, todos trabajando juntos para mejorar y ser un referente. Y yo creo que todavía queda un gran camino que recorrer, y esa puerta que abre ese niño a la esperanza, pues todavía hay muchos interrogantes y muchos desafíos que tenemos que afrontar.
Muchas gracias, Juan. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a ir dando por acabada esta mesa. Sí que quería hacer una reflexión final con respecto también a la ponencia de Vicente. Claro, yo creo que tenemos que irnos para casa todos pensando en el techo de gasto, en cuánto vale la vida de una persona, en cuánto, cuál es la cifra, ¿no? que alguien tiene que decidir si, y con esa cifra pues una persona puede vivir o no puede vivir. Y es un tema muy complicado, muy complejo, en el que tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Yo creo que todos pensaremos que igual hay gastos pues, más superfluos y la sanidad debería tener toda la prioridad, ¿no? Yo solo por eso una reflexión interesante, que yo vi hace unas semanas el documental del niño este que se cayó al pozo de Julen, ¿no? Y entonces toda España estaba volcada porque sacaran a Julen y no sé, se gastaron allí. Pues entonces vinieron máquinas de toda Europa, vinieron los mineros de Asturias y al final pues consiguieron hacer ahí una barbaridad, una obra de ingeniería tremenda y sacaron a Julen, ¿no? Después de 16 o 17 días. En el documental decían que estaba cercano al 1.000.000 de euros el coste de haber sacado a Julen de allí. ¿Alguno de nosotros hubiera cuestionado pagar 1.000.000 de euros por sacar a Julen? Ninguno. Hubiéramos gastado lo que hubiera hecho falta por sacar a Julen, aún sabiendo, como sabíamos, que había muy pocas posibilidades de sacarle vivo, ¿no? ¿Por qué hay que cuestionar el precio de un medicamento para una persona, para un niño que puede vivir con él, ¿no? Porque, como bien decía Vicente, va a colapsar el sistema, porque lo va a colapsar. Eso deberíamos de llegar a casa a meditarlo y ver realmente cómo sería el futuro, cómo va a ser el futuro con estos precios tan altos que nos pone la industria. Muchísimas gracias a los ponentes, ha sido un placer tenerlos aquí, un placer enorme. Perdona al siguiente moderador porque le he robado unos minutos, pero creo que estos ponentes se merecen un aplauso muy, muy fuerte. Muchas gracias. Vamos a salir a descansar 15 minutos, tienen agua y zumos. Por favor, tenemos que ser muy puntuales para no demorarnos.